Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Ya estamos aquí de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y atendiendo a un reclamo con muchas bases, le informo que estamos en una playa pública, Playa Langosta. No deje usted de visitarla, realmente las instalaciones les quedaron preciosas. Están los baños, los vestidores, regaderas, área verde, la playa está en excelentes condiciones, el mar tranquilo, perfecto para que los chamacos lo disfruten. Así que si viene usted y se hospeda en un hotel del centro de la ciudad, pues cuenta con esta playa y con otra que creo que sí mencionamos, la del Mirador, ¿verdad, Jorge González Durán? Sí, cómo no, claro. Aquella sí la mencionamos, ¿no? Sí, sí. Sí la mencionamos, claro. Y nos habíamos propuesto pues grabar en escenarios abiertos casi de manera permanente, pero también hay restaurantes y otros sitios que consideramos que deben conocer, ¿o no, Hugo? Así es, fíjate Hasta que nos yo... vamos a ir allá por tu terruño, por el sur. Así es, fíjate que estoy sorprendido yo de cómo es que se atrevieron a hacer esto, ¿no? Porque por lo Sí regular lo pueden hacer. lo hubieran vendido, ¿no? De veras, digo, ¿cómo es que se atrevieron a hacer esto público? En serio, pero realmente... En la época del negociote, ¿verdad? Sí, estoy sorprendido, ¿cómo es que Se les tuvieron fue. esa buena intención de hacer esta cosa? Pues es que a lo mejor como ya tenían lo del CREA. Sí. ¿O no, Carrín? Esta playa era de Fonatur. Carlos Carrín. Siempre fue de Fonatur y sigue siendo de Fonatur. Y tuvo algunos problemas el concesionario en su momento. Y entró a unos pleitos judiciales con Fonatur para quererse quedar con ella. Y al final de cuentas ganó Fonatur. Y decidieron hacer esta, que es, entiendo yo, que es un modelo de playa que quieren repetir en varios lugares del país. Ojalá les alcance el tiempo, que el dinero no les va a alcanzar porque Fonatur está quebrado. Sí. Pero pues si siguen el mismo diseño es realmente bonita. George, ¿qué te parece? Sí, me encanta el lugar, además bien práctico, un estacionamiento, pues hay que mencionarlo. Y pues sí, la gente muchas veces se quejan, ¿dónde vas? ¿A qué lugar? Puedes ir, pues aquí, Playa Langosta, el Mirador también. Siempre voy ahí con mis niños y pues, Se la muy pasa bien. uno bien, ¿verdad? Porque Muy las bien. instalaciones están muy sanas, muy... Solo que la última vez, si muy me completas. permite, fue una sorpresa bastante impresionante. Estamos en la playa del Mirador, nadando con mi hija y de repente nos vino encima un cocodrilo. Entonces... ¿Cocodrilos en la playa? ¿Esos están en la laguna? Pues sí, pues no sabía lo que hacía aquí, pues lo hemos señalado. ¿Se norteó? Se norteó, pues cuidado, ¿eh? Sí, son de agua salada. Antier recibí No, salado el que se les hace. Sí, antier recibí una foto donde un cocodrilo está saliendo de la alberca de la casa de Mercedes Hernández, que está pegada a la laguna. Bueno, es lógico Se ahí. metió a la alberca y está saliendo de la alberca. Le tomaron la foto, imagínate, el espectáculo. Y enfrente de No, esa- imagínate que estés tú adentro. No, imagínate que te tires, ¿no? Llegas y te tires al agua pensando que estás en la alberca. No, y que abra la bocota y te traga completo. No era grande, va a ser un... Cocodrilito. Perdón. Yo me topé con una Lagarta. lagartona, digo, con un lagarto. Una lagarta. Una lagarta, sí. Ay, Pero sí, de muy pero no buen hables ver, ¿no? así de ella. Pero no de muy buen ver. Sí te sabes aquel que dice, ¿no? Fui a Costco y entonces en el estacionamiento, no vaya usted, pero se acercan dos muchachas de muy buen ver, te dicen que si te ayudan a subir tus compras y que luego que si les das el aventón y luego se suben en la parte de atrás, ellas empiezan a hacer el amor y de pronto se pasan adelante, te hacen el amor y se llevan tu cartera. Yo fui el martes y también pasó, el miércoles, y ahorita me voy corriendo otra vez. Esas son las que te encuentras ahí. Pasa Dice todos que es los días. presidente de la barra de abogados. ¿Cómo estás? ¿El colegio o barra qué es? ¿Colegio? Barra de Abogados de Quintana La buena. Roo, colegio profesional. La barra buena. De la Muchas barra- gracias, barra Lilia. buena. Y un saludo a todos. Gracias. Me da mucho gusto de Maestro. acompañarlos en esta tarde. Pues ojalá que el gusto te dure un rato, porque pues los temas son lo suficientemente álgidos.
y tienen que ver, bueno, pues con tu campo, porque tenemos la situación tan manoseada de Roberto Borges, que si la huelga de hambre, que si la extradición, que si ya en Panamá no lo aguantan, que si ya se les iba a pelar, que si está enfermo, que el teledramón que oculta, ¿verdad?, o intenta ocultar el nuevo blindaje, el de un auditor a modo, que además sin ningún rubor, sin vergüenza alguna, con la aprobación de 19 de los 25 diputados, llega a la posición, una vez que ha señalado que, pues que sí detectó muchas irregularidades de Félix González y de Roberto Borges, pero pues iba a perder el trabajo, y era el único que tenía, entonces pues no las hizo, ¿verdad? Ese es el nuevo auditor. O la señora fiscal anticorrupción, que el primero al que le puso el dedo es al expresidente del Tribunal Superior de Justicia, a Fidel Villanueva, pues tal vez bajo la pretensión de que ignorábamos sus grandes pleitos cuando fue juez con Fidel Villanueva. ¿Quién tenía la razón? No lo sé, pero que sí estaban enfrentados, estaban muy enfrentados, y que ahora otra vez tenemos ahí pues la venganza por Adelita, ¿verdad? Y luego tenemos ahora 2 nombramientos nuevos que tampoco cumplen con, pues ya ni siquiera con la ley, porque una no tiene ni los 5 años de residencia que se exigen en la Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo para que tú puedas ejercer cargos de nivel. Entonces, bueno, ¿qué es todo este enredo jurídico? Porque yo creo que se robaron un montón, pero que nadie sabe para quién trabaja. Porque al final de cuentas, todos estos despachos que están defendiendo a los grandotes, oye, pues entre más ceros les acumulan de que se llevaron, pues ellos también más les suben a la tarifa, ¿no? Así es. ¿Y qué hay? ¿Cuáles son las cortinas de humo? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué podemos esperar, don Luis? Yo siento que con lo que respecta a Roberto Borges, que inició su huelga de hambre y se queja de derechos humanos que no se están respetando a su persona, bueno, esto no va a parar la extradición. Ellos tienen un recurso todavía de apelar al Tribunal Superior de Panamá, y el tribunal debe de resolverlo, y en caso de que le niegue la apelación, pues yo pienso que en unos 30 días ya debe estar arribando al país, ya para hacer frente a todas las acusaciones, imputaciones y denuncias que tiene y que se les envió al tribunal y que se han hecho valer los medios de prueba que se presentaron. Por eso se dio esta extradición y que ya fue notificado en su momento. Y pues es de todos conocido la conducta del exgobernador, ¿verdad? La forma como se conducía, unos dicen que en forma perversa, y ahora pues se queja de las cosas que a veces se implementaban. Mire, yo sin el afán de defenderlo, Sí. pero el hecho de que haya sido alguien prepotente o autoritario no le quita los derechos que tiene No. el ser humano, ni es una excusa para poder dejarlo y poner en una condición que a nadie le gustaría pasar, donde se violenten tus garantías, ¿no? Su abogado Porque se hay queja. quien dice, no, pues él, ¿por qué no? Si él lo hizo. Bueno, eso no me excusa a mí para cometer lo que él cometió. Pero no se le están violando Su- esos derechos en México, sino que en Panamá. En Panamá, no, pero claro. tiene todo el derecho de Y se pedir, queja de que está en una Claro, celda. indudablemente que tiene el derecho. Se queja de que está en una celda de 2 por 3 metros. Así es. De eso es de que él aduce que se violan sus derechos. Y Por lo que veo, tú también iniciado. eres lector, como muchas otras personas, de los reportajes que está haciendo el señor Canche, en donde también quiero puntualizar que dice, la cárcel es como la de Carrillo Puerto. Está en una celda de 2 por 3 como la que yo tenía en Carrillo Puerto. No más que él está solo, yo estaba con 6. Le dan de comer esto que igual me daban en Carrillo Puerto, nada más que a mí no me daban carne. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? ¿De que el Señor nos diga qué es lo que está pasando o de que ejemplifique con su situación personal y con ello dé muestras del desquite, ¿no?,
porque yo no le puedo creer a alguien que se está desquitando. Yo lo leí del abogado Carlos Carrillo, que es el abogado panameño que Ahí lo está pues, representando. Entonces, el canchés está Y que él fue el que declaró eso. Que Sí, es que son dos versiones, que es la que sale en Sol Caribe y la que dice Carlos Carrillo, el abogado ahí de Panamá, y luego la versión de Pedro Canché, que hace el comparativo con la cárcel donde él estuvo y con las cadenas que él tuvo 6 meses. Sí, son cosas... Que si le pegaron y que entonces que le peguen a él también. Hacer esa comparación de lo que pasó y lo que está pasando, y bueno, que a veces esperemos la gente... que en Panamá hayan mejores leyes para que le garanticen sus derechos humanos. Sí, exactamente. No, son y tintes, es lo ¿no? primero que va a pasar cuando arribe aquí. Se le van a leer sus derechos. ¿Estos enviados especiales quién les paga? ¿Quién le da el dinero para estar ahí, no? Tantas semanas y para estar reseñando. Así es. Yo creo que... Y cuando arribe aquí al país, pues se le va a tener que ya sujetar a un juez en las primeras 12 horas para hacerle ver si se le leyeron sus derechos como imputado, a los cuales tiene derecho y están en la Constitución. Bueno, va a pasar lo que con y Javier también Duarte. las imputaciones que le están haciendo y los medios de prueba que se tienen. Ojalá que no pase lo que pasó con Javier Duarte cuando él leyó, que el juez se tuvo que ver en la necesidad de programar otra reunión, otra audiencia para poder, para que los fiscales estén realmente preparados y no hayan leído siquiera los expedientes, que lo conozcan. Pero yo creo que también como Javier Duarte, cuando Roberto Borge llegue, entrará a sus juicios y se acabará estos escándalos que también se hicieron en Guatemala, con Duarte, que lo llevaban, que lo sacaban, que lo mostraban y que lo empujaban. La gente, y así se va a seguir. Las personas encargadas de la justicia, circos, ¿no? Yo siento que apelan a la poca memoria que tenemos los mexicanos. Porque ahorita Duarte ya tiene más de un mes. ¿Qué pasó? ¿Qué se dice? Nada. Nada. Es que hubo una huelga de hambre, pero nada siempre más. se apela a esa poca memoria que tenemos y bueno, y dejan pasar las cosas. Así pasó con el Bester Gordillo, que ya tiene años en un hospital. No, ya la sacaron, ahora ya se la llevaron a uno de las lomas después del temblor. Bueno, mejorando su situación, pero le han incautado algo, que se sabe que tiene una colección de pinturas y de arte multimillonaria y no se lo han Sí, quitado. se la incautaron, pero porque resulta que después le vamos a pedir perdón. No la tenían facturada ni a su nombre y tampoco estaba como patrimonio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, mientras definen de quiénes son, están guardadas bajo reserva y no podemos saber en la casa de quién están colgadas. Los fiscales tienen toda esa potestad de averiguar quiénes se prestaron y son lo que decimos sus prestanombres y también ser imputados, ¿verdad? Porque si dicen, no, son mías, no, a ver, demuéstrame de dónde obtuviste el dinero para adquirirlas. El problema es que aquí la ley se aplica por venganza. En el caso de Bester Gordillo, independientemente de que los mexicanos sabemos la clase de mujer que fue con el poder y lo que hizo. Hubo una consigna en su momento para agarrarla. Es una cuestión política y legalmente pues no le... Fue el inicio del sexenio. Sí, son las leyendas negras. Bueno, y en que el se caso de vuelven... los gobernadores es por haber perdido las elecciones. Así es, un Claro. peor delito para el presidente o para quien lo está juzgando. Para quien está juzgando, el peor delito que cometieron fue haber perdido la elección en los estados. Exactamente. Eso es lo grave, que todavía estemos en eso. Si hubieran ganado no tuviera ningún problema. Si culpable o no, eso es lo grave. Que no es una justicia a secas. Es una justicia, no es la aplicación del Estado de Derecho. No, es algo que se hace porque perdió, porque hay que vengarse, porque hay que meterlo. Y se distrae el gobierno y también se distrae a los ciudadanos. Cuando todo debería de ser, bueno, si hay alguna culpabilidad, armen el expediente, decomisen o tengan las propiedades en reserva y que tenga su debido proceso. Y pero se le demuestra, que sea condenado. Claro. Porque la verdad no basta con que digan las autoridades actualmente, ya está en la cárcel. Sí, Oye, que se recupere todo lo malversado. Sabemos que no que son se inocentes. recupere ¿Dónde todo. están? Porque Todo de el nada mundo sirve sabe que dónde estén están en la las cárcel. cosas. Sabemos que no son inocentes, pero lo que sí son
son chivos expiatorios de un gobierno federal que está coludido y que no haya cómo Y que desviar la es atención igual de y corrupto quiere o lavarse más. el rostro con ellos nada más. Pero ellos están peor. Peña Nieto, Videgaray, Osorio Chong, están peor. No hay dónde voltear. Ruiz Esparza, el de... No, ese es Desde el peor. comunicaciones. Ese no es. todo el mundo. El En problema de cualquier la otro gran país estafa maestra, ¿cómo le De llamaron? Occidente La- ya estaría la estafa fuera maestra. como Ahí funcionario, sigue ¿no? la impunidad, no hay ningún imputado no por eso. todos, No hablemos al mismo no tiempo. no todos los países estarían fuera si México no lleva el primer puesto de corrupción y que vemos hoy. Y la justicia, pues siempre fue una justicia de dos niveles. Entonces, claro, Hugo, tienes totalmente razón. Ahora, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, la crisis económica del país. Porque fíjate que hasta los narcos están jodidos. ¿Por qué dices eso? Pues porque los agarran ahí con $1 millón. Fíjate, es más fuerte el decomiso de 61 millones de joyas. en alhajas que Ajá. acaban de hacer Ayer en el aeropuerto. la semana anterior. ¿Sí? ¿Verdad? Imagínate quién anda cargando 61 millones. Es igual En al joyas. decomiso de los 40 Los millones iban a llevar en al Monte efectivo. Piedad, yo creo que la Ciudad de México va a empeñar. Pues nos hubieran llevado, ya veis que nosotros Pues de ahí sí. somos expertos, los hubiéramos asesorado. Sí. Pero los 40 millones aquellos, Nunca más se supo. los $2 millones en la carretera rumbo a Playa del Carmen, ¿dónde están? Noticia ya. No ¿Dónde se le queda la puede hacer el bolita? seguimiento ese con GPS. No. No se les No puede, hay. porque entonces habría que ponerle un Los chip a 200, cada peso. Los 220 millones De Shelly Llegón. de- Bueno, acuérdate que este señor De dólares. Lozano, que ahora dice que si le rebajan el sueldo, pues se va a dedicar a robar. A robar. Pues no se fue a Estados Unidos a contratar un despacho para contrademandar a Shelly Llegón por las ofensas recibidas sí. en esa acusación. Hombre, y si ese chino no se ha nacionalizado mexicano, no le hacen nada. Porque ahí está la mafia china protegiéndolo, ¿verdad? Pero Cayó en el error. cayó en el error. Y cayó en porque Estados renegaste. No, cayó en el error de nacionalizarse. De nacionalizarse. Y Fox, entonces ya- Fox le entrega su nacionalidad. Esta es la foto ahí. Sí, 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 era ya mexicano. Muy famosa, ¿no? De Copela su cuello. Ahora, llega Borge a México. No va a llegar a la cárcel de Quintana Roo. No. Va a llegar al Estado de México, que es en donde está el juez que está siguiendo Sí, su causa. claro. Es lo malo para él, ¿no? Llega para allá. ¿Quién sabe? ¿Qué sigue? ¿Quién sabe? ¿Por qué México? ¿Quién Primera- sabe? primera Porque, pregunta. mira, alejados han estado Antonio Noriega. Alejados han estado todos los extraditados a Estados Unidos y no volvemos a saber de ellos. Si están dentro, si los sacan a operar en las noches, si qué hacen con ellos, no Sí, sabemos. por los delitos federales. Recuerda que estaba Que están- el señor Raúl Salinas. Ahí está radicado el juzgado. Exactamente, ahí va a estar. Y es el que sacó la orden de aprehensión. Estaba el señor Para Raúl ser detenido. Salinas, supuestamente en Almoloya, ¿no? Ahora el altiplano, en Almoloya, cuando Ricardo Rocha se lo encuentra en Cuba. Y a Ricardo Rocha le cuesta que lo desaparezcan de las televisiones y del medio periodístico un buen tiempo, por haber denunciado o haber publicado, haber dicho que, pues, que se había encontrado a Raúl, pues lo que estaba en la cárcel. Entonces, bueno, por eso, ¿es bueno o es malo que lo lleven allá? No sabemos. Lo del Bester que acabas de decir, Sí. ¿realmente no se echaron a escapar en las noches del hospital? A lo mejor sí, humanamente es comprensible, pues. Sí. Bueno, en Chetumal así se hacía, ¿no? También con muchos presos que eran amigos de Mario Villanueva, salían a echar Al sus malecón. tours ahí por los bares de Chetumal, ya Entonces, no ya que no la regresaban. mueles y regreses, ¿no? Así Porque es. no me metas en un lío. Esta es una prueba que van a pasar los fiscales también y de los cuales también está involucrada esta Fiscalía Estatal y principalmente la nombrada fiscal anticorrupción, a ver si pasan ese tamiz de hacer todas las imputaciones, de demostrar todos los medios de prueba, de comprobarlo y de que realmente se le acrediten, porque si no, Ese es el problema. ellos sabemos que tienen unos excelentes abogados que no dejan pasar un mal planteamiento y entonces... Pudiera quedar en libertad. Pues es que es una cosa que Un error se ha dicho que el nuevo jurídico. sistema penal acusatorio no está funcionando y no es correcto eso. Es muy garantista. Es el que nos merecemos los mexicanos, porque no venimos de un sistema anterior mejor.
donde no se respetaban los derechos humanos. Entonces, este sistema es el que debe de implantarse, donde se respete el debido proceso, los derechos humanos. Lo que está fallando son las partes que participan, las fiscalías. No hubo la capacitación, no se hicieron los edificios, las periciales, todo lo concerniente a eso. Hubo 8 años, hubo dinero suficiente, hubo un presupuesto multimillonario, se mandó ese dinero a los estados y los gobernadores no lo aplicaron debidamente. Se lo repartieron con los presidentes del tribunal aquí, que enriqueció a Fidel Villanueva. Y lo que se hizo, muchos edificios no son habitables. Exactamente. Hay una razón. Es un problema serio. ¿Hay una explicación? Hay una explicación, no, Mal ninguna uso del explicación. dinero. Lo que debe haber es una aplicación de la ley De y la que ley. si no cumplieron con eso que estaba etiquetado para cierta situación, en este caso la implementación del nuevo sistema, pues que se le aplique la ley de servidores públicos, responsabilidades administrativas y de allá a las penales. Pero respecto a lo que acabas de decir, no solamente hay un vaivén de cifras, que es lo que hace dudar. En libertad no va a quedar. Y no va a quedar porque a Peña Nieto no le conviene. Entonces, así que digan, lo van a dejar en libertad, aunque jurídicamente no le pudieran demostrar nada, pues ahí le van prolongando y le aventarán el paquete. Antes de las elecciones del 2018 no queda en libertad. No, yo creo que iría contra el PRI, ¿no? Y después del 2010, después de las elecciones, si pierde el PRI menos. Le Yo dicen creo unos que- abogados, Sí. licenciado, que este modelo de justicia penal que se está aplicando ya en nuestro país es un modelo chileno que se copió. Para variar. Lo entrevistamos al fiscal en un programa. Él dijo, este es un modelo chileno que se aplicó, que se copió prácticamente para nuestro país. No es el modelo norteamericano, es distinto. Ni es un modelo europeo, es un modelo que en Chile, que es un país, ¿cuántos habitantes tiene Chile? Como 10, 12, 15 millones de habitantes. La capital, la Ciudad de México. Así es. Entonces, dicen que los delitos estos muy graves, que la delincuencia organizada, dice, se redujeron el catálogo de delitos graves y queda como la delincuencia organizada como un delito grave, ciertamente, pero que tiene sus bemoles porque está sujeto a la interpretación que esta ley le faculta a los jueces y magistrados y Ministerio ministros Público. una Muchas. mayor capacidad de interpretación, y de eso se quejaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él decía que la vulnerabilidad de este nuevo sistema de justicia es que faculta a los jueces a interpretar la ley. No hay unas cosas ahí muy definidas. Bueno, Y entonces que por eso habían muchos amparos ahora pidiéndole a la Suprema Corte que les defina qué hay con esto, no. qué es esto. Esto es un proceso de la ley. ¿En qué consiste? Al decretarse en el 2008 este nuevo sistema que iba a entrar 8 años después, en el 2016, sufre cambios y se crea la 10ª época en materia de jurisprudencias de este nuevo sistema. Es lo que usted menciona. Oye, es que no hay criterios, es que se está haciendo la jurisprudencia. Bien. Actualmente se está formando los criterios. O sea, cada caso Entonces, lo que acumula. sí es que tiene que adecuarse a la ley y de acuerdo a eso hacer esa argumentación de tal forma que al emitirse la resolución y las sentencias se genere un criterio, ¿verdad? Entonces, por eso se creó la 10ª época de lo que viene siendo las jurisprudencias en este nuevo sistema penal acusatorio. Pero eso Lo existe cual así. es una aberración. Muchos años las jurisprudencias en el sistema. Sí, no hay una discordancia entre unas y otras, solo que ya hay una ley que está aplicada, entonces es con respecto al decir el artículo tal del Código Nacional de Procedimientos Penales es en este sentido. Antes había otra resolución, bueno, no hay una contraposición y esto es lo que se debe de dictar cuando se presente el caso. A ver, a mí me salta Es decir, es un poco de enredado, leyes. sí, porque para poder adoptar este sistema convierten al Ministerio Público en juez y parte, como lo convierten también al último juzgador. Si
Esto, yo no sé este afán de copiarles a los chilenos, les copiamos las UBIs y se fue mucha gente a la ruina. Les hemos copiado sistemas educativos y resulta que la educación está para peor. O sea, yo no sé qué afán de andar copiando. Para poder tener éxito en esto, se tendría que contar con un tribunal ciudadano que fuese el que determinara la sentencia, no el juez. Para poder el juez dirigir el juicio, presentar las partes, como lo vemos en las películas, como lo vemos en las películas, y tener ciudadanos que fueran los que midieran, porque ¿cuál es el impacto de un crimen o de un robo? El efecto que tienen los ciudadanos, en el que barre, en el que limpia, en el que es director de una empresa. El efecto que tiene sobre la población es lo que debe contar cuando cometes un delito. Si estás viendo el efecto que el en la fulano, sociedad. claro, el efecto a la sociedad, y el efecto a la sociedad no lo mide una sola persona, lo mide la sociedad en su conjunto. Por eso son los tribunales, por eso se hacen estos juzgados, y en esto se selecciona a ciudadanos comunes y corrientes, ricos y a un pobres. Jurado. Sí, a un jurado. Y ellos son los que emiten una sentencia una vez que se ponen de acuerdo y en el que empatan circunstancias económicas, raciales, religiosas, para determinar la culpabilidad de un sujeto, porque están midiendo el efecto sobre la sociedad en su conjunto, que es el que debe importar, no el efecto sobre si le dijo maricón al anterior gobernador, ¿verdad? Si es culpable o es inocente. Hasta ahí llega. Y el juez o el Ministerio Público, es el Ministerio Público el primero que mete la sentencia, fiscal, ¿no? No, él es el que debe El fiscal investigar. hace la imputación en contra del acusado, que tiene su asesor jurídico, el acusado, que lo defiende, el jurado y debe popular, presentar como las dice, pruebas. y entonces ellos determinan si Culpable es culpable o o inocente, y el juez lo que aplica es la penalidad. Es la penalidad, la sentencia. De acuerdo a la gravedad del caso y una vez asentada la jurisprudencia. Es cierto que no es un sistema puro anglosajón, que se implementó en Sudamérica, en América, en los países de habla hispana, que tiene sus características especiales. Por ejemplo, aquí en México existe la audiencia de imputación al procedimiento, al proceso, y en otros países no existe eso. Pero Ni este es en Chile. el nuevo sistema. En el nuevo sistema. Que dicen, no te creas que todo queda en manos de alguien. Hay todavía la posibilidad de que tres, ¿no? Sí. Es esta audiencia Y compuesta por realmente tres. el Código Nacional de Procedimientos Penales le da mucha fuerza, mucha decisión al Ministerio Público de decidir, incluso soltarlo y Ministerio decir Público que es no clave. hay pruebas y Ministerio Público se vuelve clave. sí. Lo vuelve un negociador, puede negociar entonces él lo vuelve un negociador. Sí. Para los testigos Dice que, protegidos, oye, somos para... ganones de este nuevo Así es. sistema. Sí, es Porque el intermedio que manda. De ahí puedes salir o te puedes Es como- mandar al... Es como negocian en Estados Exactamente, Unidos, lo ¿no? que Dices, debe de si hacerse confiesas y eso, bueno, si negocio. estás en flagrancia, ya te vas al proceso. Hay una certeza, te agarraron en flagrancia del delito, te vas al proceso. No, que hay que hacer la carpeta de investigación y vamos a ver los medios de prueba y vamos a la etapa intermedia y a ver si se hace técnicamente bien la imputación o tienen fallas técnicas en el momento de defenderte o no te leyeron tus derechos, estás fuera, libre, porque no respetaron O te tus sacaron derechos. en el periódico. O sacaron en el periódico. Tu cara. Eso a mí se me hace, la verdad. O de la N. Sí, porque dicen, te sacan en el periódico y dice, si lo conoces porque ha cometido múltiples delitos, anda a denunciarlo. ¿Y por qué le ponen No, Eso- o eso tienes no que es- poner... solo aquí en este país? Joaquín N. Usted no sabe qué es el Chapo. Ajá. Sí, Este entonces, nuevo sistema, entonces, según usted, daña y va a dañar mucho más. Va a ser no muy es que difícil. dañe, No. es el sistema que merecemos. Lo que pasa es que las partes que participan, que intervienen, tienen que tener la capacitación, defender los derechos humanos, que se respeten los derechos de la víctima, del imputado, que haya un debido proceso y que sea transparente, que se videograbe, que esté presente el juez, que se desarrollen los medios de prueba muy claramente y que realmente en caso de encontrarse culpable se le emita la sentencia.
Abogado. Es decir, yo creo que estamos en una etapa de adaptación. Cuando usted dice, es el sistema que merecemos, ¿lo dice de manera peyorativa? O porque es el que un sistema... Es el que realmente debemos de tener aquí instaurado en el país, por el sentido... No es el que nos merecemos sí por ser decimos, malos ni buenos. No, es que no venimos de un decimos. sistema donde ni siquiera veías al juez y te encerraban 3, 4 años y resulta que después te decían, no eres culpable, disculpe usted. Eso Oigan, va eso en no ha contra cambiado, de los derechos humanos. Sí. Ahora no Vamos podrá a darse ver esa cuánto situación. tiempo. Ahora bueno, sí se puede dar. Ahora el Ministerio Público Sí. puede decir, aunque tú parezcas totalmente inocente, Sí, no tengo puede todas las decir, pruebas. no tengo todas las pruebas, pero te voy a tener sujetar. 2 años Sí. en la cárcel mientras viene todo el No. proceso. Le dice, mira, ¿sabes qué? No tenemos todas las pruebas. Estás imputado, estás señalado, pero con lo que tenemos en la investigación no es suficiente para sujetarte a un proceso. Sales en libertad, pero eso no me impide a mi Ministerio Público seguir investigando y dentro de 6 meses de ya tener las pruebas, ya sujetarte al proceso y sentenciarte. Y como es un mexicano muy cumplido, se va a quedar. Pero, Claro. no, ¿Le quitarán su pero- pasaporte? No. No, pero, Como a Para que Raúl no huya. Salinas. Sí. no, pero, Bueno, hay medidas preventivas y cautelares que el juez dicta. Si hay la posibilidad de que se sustraiga de la justicia, puede tener A incluso mí me prisión encanta, fíjate, preventiva. porque el abogado es muy propio. sí, Fíjate, cómo se expresó como Ministerio Público. sí. Porque la verdad, o sea, lo que el Ministerio Público dice, a ver, hijo de tu tal por cual, Sí. Si crees que no tengo las pruebas, estás bien tarugo, te voy a hundir. Tarugo. Así que, pero si quieres ahorita salir a comprarte unos cigarros, dame una lana. Acompáñenlo a que compre cigarros y ahorita regresa. Regresamos del corte. Estado de los estados. ¿Y tú ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio, Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaria64qroo.com. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. I've got you. Te dejo salir al banco. Sí. No, yo lo que iba es que si el Ministerio Público presiente que la persona puede escaparse, si lo deja en libertad y tiene que seguir el juicio en libertad, porque tiene ese derecho, pero el Ministerio Público siente que se va a apelar, que tiene todos los elementos para irse del país o salir, Capacidad escaparse, económica. capacidad económica, medios, todo, lo deja 2 años Lo decreta adentro. la prisión. Le decreta la prisión, Sí. aunque tenga derecho a la libertad. Actualmente, Ese es Pero, su problema. pero no es pase un absurdo que te digan que que los vas a estar un expedientes se año retrasen. en lo que te investigan, ¿eh? Actualmente, ahora para son que dos. las carpetas de investigación no se retrasen mucho tiempo, está establecido en el Código Nacional de Procedimientos que hay delitos que están catalogados, los cuales tienen que substanciarse en 4 meses. ¿Sí? Que tienen que consignarse Ahí está, eso a un sí. juicio. En este tiempo, Y los otros hasta un año.
Si en un año la Fiscalía o el Ministerio Público no logran acreditarte la imputación, estás libre. Ahora, esto viene a suplir el arraigo. Sí, el arraigo se está tratando de suprimir. Porque es si la te dan medida cautelar. los 4 meses... Es la ya... medida cautelar. Si ya estás imputado, vas a estar en libertad llevando tu proceso, pero hay el riesgo de que evadas la justicia o te salgas del país, se te puede decretar la prisión. Pero no estamos en este caso consignados a residencia. No, y si le dicen no puede salir de la ciudad de Cancún. Sí, pero residencia... Y tiene usted que venir a firmar cada 15 días. Y hay unas medidas cautelares que se toman. Y en caso de que no asista, entonces sí le pueden decretar la orden de aprehensión y lo meten a la cárcel y bajo Ahora, la cárcel va a ser. ¿qué derechos podrían asistirle a Borge para contrademandar por los escándalos hechos? Porque, por ejemplo, han citado cantidades megafabulosas. Una dice, no, 11,000 millones, pues eso es el presupuesto de un año del Estado, que tenía porque ahora quieren 27,000. Luego dice, no, se robó 40,000 millones. En todo esto, pues hay una serie de falsedades de declaraciones de la propia autoridad, porque son datos que provienen de funcionarios que se encuentran dentro del gabinete, de declaraciones de estas, sin pruebas. ¿Que ahí puede contrademandar o qué? ¿O no? Yo siento que... ¿O pierden esos derechos por estar sujetos? No los pierde, él tiene todo el derecho a manifestar libremente lo que él crea conveniente. Pero en relación a las cantidades y esto, hay cosas que yo siento que están bien documentadas, como la compra de los barcos, ¿sí? Y que la cantidad asciende a casi 3,000 millones, 4,000 millones de pesos. Entonces, esas cantidades, pues hay que ver cómo se constituyeron las sociedades, ¿verdad? Esas sociedades mercantiles para adquirirlas y quiénes son los representantes legales de ellas. Y cómo si esas personas, de dónde sacaron el dinero para poder adquirir las mismas si se hizo por 50,000 pesos de capital social. Entonces, hay muchas situaciones que se pueden comprobar porque son documentos públicos y que dan fe, como un acta de nacimiento. Cuando tú lo presentas en un juicio judicial, tiene prueba plena, ¿verdad? Es emitido por una entidad pública y de entrada se dice que es válida, hasta que no haya una contraparte que diga no, esa acta es falsa y lo voy a demostrar de esta forma, porque hay otra acta emitida para esta persona en tal lugar y aquí la presento, todo, y la que presentó está para engañar al juez, entonces se tienen que demostrar esos asuntos. Claro, lo que dice Lía tiene razón, pero yo supongo que lo que pasa es esto, supongo, aquí el abogado me dirá así, la Fiscalía o el Ministerio Público te puede acusar de haberte robado 10,000 millones de pesos, ¿no? Y en el transcurso del juicio, algunas pruebas no resultan válidas, no resultan con el debido sustento, y resulta que te robaste 3,000. Exactamente. ¿Entendiste? Tienen que acreditar o sea, que lo único que se puede acreditar a lo que yo voy es, así tú puedes demandar por haberme acusado que me robé 10,000. No me robé 10,000, me levantaste un falso, eran 3,000. Esa diferencia... No, es en serio. Porque para enredar todo esto, sí se puede. Es decir, que digan, no fueron 6,000, solo fueron 3,000. Ajá, sí, pero me difamaste. Como aquel famoso alcalde, que robaba. Es el principio de contradicción en el cual el imputado tiene el derecho de responder te voy a y decir demostrar si hay algún error. La sociedad Somos Tus Ojos presenta una denuncia en contra de la empresa poblana que ganó, entre comillas, la licitación, entre comillas, de los uniformes. Entonces presenta su denuncia porque no incumplió en el tiempo de entrega, en la calidad de los uniformes, etcétera, etcétera. Y le dice a la Contraloría, dame las pruebas de lo que estás acusando. Pues las pruebas las tienen que buscar ellos. Entonces aquí eres inocente hasta que el ciudadano que te denuncia demuestra lo contrario. No puede ser. Cuando se pone la denuncia, aquí tú dices que, en este caso en particular, la Oficialía Mayor, que demuestre que sacó la convocatoria.
yo lo estoy denunciando a él, pero yo no voy a presentar la convocatoria. Él tiene la obligación de presentar la convocatoria. Pero aquí, okay. los a de ver, Somos que Tus se Ojos, demuestre dije, bueno, quiénes se inscribieron a esa licitación. Él tiene que decir, bueno, llegaron estos 5 oferentes. Es la oficialía, no yo, porque aquí hay una institución. Claro. ¿Sí? A ver, bueno, que demuestre que hicieron, que entregaron depositaron el 10% de lo licitado para participar en la misma. ¿Verdad? Tienen que demostrar los estados de cuenta. Cada proceso, exactamente, cada paso. porque ellos tienen la obligación, la carga de la prueba, lo que se Y la dice. oficialía mayor no puede denunciar por difamación a la persona que los acusó de eso. Claro que no. Claro que no. Por eso, es lo mismo. A su órgano de control interno que están la asociación nombrando. esta dice, ¿cómo es posible que yo doy una serie de denuncias sobre incumplimientos, sobre todo, y me dicen, tráeme las pruebas? ¿Yo de dónde las voy a sacar? Ahora, yo puedo tener algunas pruebas y las ofrezco en el momento de la denuncia. Y dice, no son válidas, dice el director jurídico, no son válidas. ¿Ah, no? Entonces, para perfeccionar mis pruebas, allá aparecen 10 firmas de tales 10 nombres a los cuales solicito que les cite y que vengan a ratificar su contenido y firma. Entonces, es el proceso, es el procedimiento. Pero si tenemos, por ejemplo, el caso del Contralor, del señor Del Pozo, que tengo entendido que no ha sido aprobado. Ayer. Ayer. O sea, apenas estamos ayer lo hablando aprobaron. del 25 de septiembre. O sea, duró 27. más de un año. 27. 27 de septiembre. Más de un año ejerciendo. Sin ser ratificado. Sin ser ratificado. Y todo lo que firmó, yo no sé. No. ¿Dónde vaya? Pero yo creo que la ley se cambió. Ratificado, o sea, vaya, no, es que aquí hay una técnica. Anterior sí estaba ratificado. Él fungió de acuerdo con la ley cuando le correspondía al gobernador nombrar al Contralor, que era secretario de la Función Pública. Cuando se modifica la ley y cambia de nombre, ya el Congreso que esto fue en el mes de junio. Validarlo. Así Esto es. fue en el mes de junio. Sí, unos meses estuvo. Y de junio a hoy, ayer, no tenía el nombramiento. Sí. Si en ese tiempo firmó algo, no tiene validez. No tiene validez, sí, claro. Y puede tener mucha responsabilidad. Lo que pasó es que se autorizó esa ley de esta modificación del nombre de la Secretaría. Y dentro de sus leyes, de sus lineamientos, decía que tenía que ser ese secretario de la Contraloría ratificado por el Congreso. Y entonces se dejó pasar. A propuesta. Sí, a propuesta del gobernador. Y se dejó pasar esos 2-3 meses. Terribles. Terrible, hasta que no se los Julio, hicieron agosto, notar. 3 meses. Y entonces dijeron, no, sabes que hay que corregir esto. ¿No habrá sido a propósito? Pues el problema es para que se cayeran algunas si cosas. fue a propósito o puede no. ser para que se cayeran algunas cosas o para meter en un lío al pobre de Rafael del Pozo, porque al final de cuentas, el que ha firmado o ha hecho trámites o lo que tú quieras ha sido él. Yo no entiendo, por ejemplo, al Congreso y mucho menos a Rafael del Pozo, que es abogado, ¿no? Sí, es que abogado. no esté pendiente de la nueva ley, de los nuevos resolutivos de la nueva ley en junio, y no esté pendiente de decir, oye, yo ya no puedo estar aquí, ni siquiera sentado en esta oficina, ya no digamos firmando un documento, ni siquiera entrando a la oficina, ni siquiera manejando el vehículo de la oficina. Percibiendo un salario. Percibiendo un salario. Él puede ser demandado. Aquí con nuestro invitado. No, pero acuérdate que tú eres periodista, tú no puedes recomendar a nadie. No, les hace falta buenos abogados, como él, que es un buen abogado, no estoy diciendo que él debía estar ahí, de su capacidad. Por esta razón, pero desde el principio, pretendieron nombrar a una persona para un cargo a nivel estatal. Y ya le dijeron a la persona, tú vas a ocupar este cargo, muy bien, él empezó a nombrar inclusive a sus colaboradores, a diseñar programas. Cuando se dieron cuenta que esta persona no reunía un requisito, el de residencia, que es que para ser director general de un organismo descentralizado, etcétera, necesitaba 5 años. Y apenas llegó en la campaña, tenía 4 o 5 meses. A ese grado no analizan las leyes ni siquiera para dar nombramiento. Sí, realmente falta un rigor te dirían los currículos. Te dirían los chetumaleños, y yo soy chetumaleño. ¿Cuántos poblanos tienen su carta de residencia del municipio de Otompe Blanco de más de 5 años y que llegaron
hace apenas 6, 8 meses. ¿No? Te diría que dentro de los requisitos está también que se impusieron de manera interna la entrega de sus respectivos títulos y cédulas profesionales. ¿Y sabes pero no en Puebla se sacan, en Puebla durante un tiempo muchos abogados de Chetumal, San Cosme, fueron egresados de instituciones educativas de Puebla, Patito. Ah, sí. Puebla pero iban a compitió Santo con Santo Domingo en la expedición de títulos provisionales. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Y la Muchos, yo te voy a decir los incluyendo nombres, el de pero José Irabién y el de muchos González amigos Castro, nuevos, dice. muchos amigos nuestros de Chetumal que tienen arriba de 60 años, tienen sus títulos profesionales de Puebla. Pero Irabién no, ¿no? Que son apostillados Irabién sí es por poblado González Castro. sepa. Pues creo que no González Castro es de la Consuelo. ¿Llegan de Tepito esas células? No de Tepito, de Santo Domingo. Cerca de Tepito. Pues sí, claro. Caminando llegas. Sí, bueno, ahí está. Porque en estas cuestiones de ordenamientos legales, del 1 al 10, ¿en qué calificación iremos? Bueno, México es un país No, sobreregulado. Primero Quintana Roo. Quintana Roo. Yo siento, bueno, el 5 de junio del 2016 la gente salió a votar porque realmente quería pues ver otro tipo de gobierno, un cambio. Ya después de un año sí se puede hacer un análisis porque ya no le puedes seguir echando la culpa al anterior gobierno. Ya tienes 12 meses de gestión, ya debiste haber implementado tus planes, tus propuestas. Y yo siento que lo estamos viendo, por ejemplo, el nombramiento del auditor. Yo digo que tiene una doble moral, porque si estuvo 12 años atrás en los gobiernos de Canto, en los gobiernos de Roberto Borge, nunca vio nada y ahora sí resulta que sí está. Pero es que lo ocurrían y entonces a robar. Bueno, no. Eso es lo que falta. Eso fue lo a que favor falta de es tu ética nombramiento. y profesionalismo. Si no vio durante 12 años señor? nada, tampoco va a ver Falta ahorita. Uno va a ética y recuperar la vista profesionalismo. de la noche a la mañana. Ahora, Deja que el señor ¿quién es el que propone, por ejemplo, fiscalías, anticorrupción, ¿Quién? auditores, todo? Entonces, sale la ley general y le da libertad legislativa a los estados y entonces ellos hacen un procedimiento. Yo manifesté, en mi opinión, que para nombrar al fiscal anticorrupción no debió haber sido el fiscal el que mandara la terna. Claro. ¿Verdad? Porque algunos mencionaban, bueno, que sea una persona que se conozcan y que trabajen a gusto y coordinadamente. Y yo digo que no, como menciona Jorge. ¿En qué sentido? ¿Sí? Que la convocatoria debe ser abierta, la elección debe ser transparente, que todos los que quieran se inscriban, que haya una comisión que analice con rigor los currículos y que todos pasen a exponer, que tengan celeridad. Después puede haber un filtro y que de esos 80 que se inscribieron queden 15 y de esos 15 a la segunda vuelta queden los últimos 5 que pasen al pleno y que sean votados y que surja el fiscal. ¿Por qué? Porque no necesita llevarse entre ellos, no necesita ser su amigo, no necesitan conocerse. La persona que llegue debe ser un profesional con ética y hacer su trabajo, ¿sí?, sin compromisos, de cara a la ciudad, sin compromisos, con funcionarios públicos a los que va a supervisar. Y de los, licenciado, de los 3 nominados, como los Óscares, ¿no? De los 3 que propuso el fiscal al Congreso, el Congreso seleccionó a la mejor, en este caso a la licenciada. Mire, había un requisito que decía de buena fama pública, ¿verdad? Y la maestra, pues, es de todos conocido, ustedes que están en los medios. En el 2011 fue suspendida como juez y después salió del Poder Judicial de Quintana Roo porque dejó libre a un imputado narcotraficante que fue aprehendido por el mismo ejército y se lo puso a su disposición porque cayó en su y fue el ejército el que pidió. Porque tenía orden de aprehensión. El ejército ejecutó eso y se lo puso a disposición y ella lo dejó libre por desvanecimiento de datos. A raíz de eso, el Tribunal Superior de Justicia empezó una averiguación, la suspendió y posteriormente pues ya no estuvo en el tribunal. Ya la fama pública sí la tiene, pero mal. Es que yo digo que de parte del fiscal, en este caso, que recibió
Y del Congreso debe haber más rigor en ver su currículum, sus antecedentes. Y de los 3 que propuso el fiscal, ¿había alguien mejor que este? Bueno, se pudo haber repuesto el procedimiento. Si no cumplían con ese, oye, pues se repone. ¿Qué ha pasado con el, no había, hombre, con no el había. Senado, que hasta la fecha no nombra al fiscal de Anticorrupción Nacional? ¿Sí? Que lo debe haber, hace más de un año que lo debe haber cumplido con eso. Pues que lo nombre el Congreso del Estado en un 2x3. No han destituido a los senadores. No, si no lo hacían ahorita no pasaba nada, porque incluso hay un tiempo, una vacatio leyes de que inicia su operación hasta enero. 1 de enero del 2008. Digo. 18, o sea, no tiene problema. Sí. Digo, no, sabes que no reúne con los requisitos, mándame otra terna. Otra terna y otra terna, y creo que son 3 intentos, y al cuarto ya se nombra uno. Dicen que en la política la forma es foto, ¿no? Sí, la forma es foto. Solamente el hecho de que tú llegues con tu terna en un sobre cerrado, con toda secrecía, ya no hay transparencia. Ya no hay transparencia, ya no hay nada. O sea, ahí ya no hay nada que seguir. Sí, yo me pregunto, el hecho que un funcionario, como es el caso que es el fiscal general, lleve la terna, ¿eso qué implica? ¿Que él no puede ser corrupto? ¿Que él no puede ser investigado por quien va a proponer? Porque ahí hay un conflicto de interés de alguna manera. Tú no puedes proponer a quien te puede investigar. Ese es mi punto de vista. Por eso es lo que él dice, que debe ponerse una convocatoria abierta. Por eso digo, desde convocatoria abierta por para ejemplo, que de los auditores. ¿Dónde va a quedar solamente el señalamiento de este señor, la declaración esa del trabajo, debió haberlo eliminado. Pero además, legalmente, cuando renuncia ya de manera definitiva este señor Cetina y él asume la suplencia, en ese momento queda como titular de la auditoría y está establecido que no te puedes reelegir. Haberlo metido siquiera a la terna era su reelección. O sea, legalmente está mal. El señor no debe estar ahí porque está perfectamente estipulado que no hay reelección. Y el señor se reeligió, él estaba a la cabeza. Tampoco se ha mostrado que tenga todas las autorizaciones para poder fiscalizar organismos gubernamentales de nivel, porque puedes tenerla para municipios, etc. Pero ya congresos y estados y todo, pues el auditor superior del Congreso en México, el nacional, no es un contador cualquiera, no lo es. Entonces aquí también el Colegio de Contadores que le dé más facultades, que se legisle para más facultades. Bueno, a ver quiénes nos van a, pues, hasta limpiar el rostro para que vean que los contadores de Quintana Roo somos buenos, ¿no? ¿Quién tiene todos los conocimientos? No los pelaron, como tampoco pelaron a los abogados a la hora del fiscal. Como ahora, ¿a quién le preguntaron para estas dos señoras? Para los órganos de control interno. ¿A quién? ¿A quién? Es decir, se llegó para que hubiera un cambio, como dice don Carlos, pero pareciera que siguen las mismas. Estamos de acuerdo, parece que estamos de acuerdo con que durante el gobierno anterior, no solo de Borges, de Hendrix y de todos, el gobierno anterior, los gobiernos anteriores a este, ¿no? Pues había corrupción, había pues gobiernos que no respetaban la ley, ¿no? Lo que eso significa. En fin, todo eso, para que hacer el largo listado. Ahora, esta situación, de acuerdo con estas modificaciones legales y que, lo que decía Lili, se desmontó el blindaje que había armado Borges. ¿Será para armar otro blindaje? O sea... ¿Se estarán blindando ahora ellos? Eso es, o sea... eso parece. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Le pregunto aquí al licenciado, es naturalmente una pregunta, yo generalmente pregunto, ¿se estarán blindando ellos? Bueno, ya vimos que se autorizó que ya no hay fuero en el estado de Quintana Roo, pero no para esta administración, para la siguiente. ¿Verdad? Entonces, pues creo que le respondí o... Sí, yo lo que digo es esto, voy a decir esto, yo lo voy a decir de manera muy concreta. Durante Borges, el Congreso aprobaba las iniciativas de Borges por unanimidad o por inmensa mayoría, ¿no?
Y por una lana. Y ahorita vemos que se aprueban las leyes por unanimidad. Y por una lana. Y los nombramientos por unanimidad. Y por una lana. Algo está, yo digo que eso, pues la verdad no puede ser, ¿no? Todos tenemos un punto. Claro, lo veo ahorita también en la prensa. No voy a decir esto, que la prensa. Durante Borges, los periódicos decían lo mismo. Y ahora los periódicos dicen lo mismo. Sin excepción, o sea, ¿cómo hay alguna duda? Por una lana. Bueno, resumen por una lana. Sí. Ahorita esa reforma electoral de que se va a disminuir los recursos a los partidos en el estado de Quintana Roo, ahora solo va a ser el 65%, que ahora es mayor, y ya va a ser el 65%, pero hasta el 2020. No ahorita. No para estos... Ni el 2019 que van a haber elecciones claro, legislativas. Esa menos. Hasta el 2020 se va a aplicar ese 65%. Lo votaron por ya te contestaron. Por una lana. Sí. Es decir, yo creo que los ciudadanos, el 5 de junio del 2016, el 7 de septiembre, el 19 de septiembre, yo creo que tenemos que despertar, tenemos que insistir, porque no se vale que en el discurso digan somos un gobierno transparente y rendimos cuentas. Cuando haces tu solicitud, no te responden. Entonces, debe de traducirse en los hechos y seguir insistiendo los ciudadanos, todos desde nuestras trincheras, a que tenemos que seguir avanzando como país para que haya más justicia social. Por favor, George, Pues lo deseamos todos. Y les voy a decir una frase de este gran fabulista Juan de La Fontaine, que decía, ¿qué es la justicia? Y decía, la justicia depende de si usted es rico o pobre. Todo lo que va a seguir, si usted necesita justicia, va a hacer que usted sea grande o miserable. Es decir, que veo aquí leyes que están en un escalón y subimos y subimos y subimos más, pero que sigue protegiendo a las ratas, los ladrones, y tenemos que decir basta. Tiene usted totalmente razón, señor licenciado, basta. Bueno, yo coincido en que estamos esperando que ese gobierno al cambio dé el verdadero cambio. ¿Cuál sería? Urge. El que han ofrecido, el que han dicho por todos lados, pero que no se transparenta y no se ve en los hechos. Siguen haciendo las mismas cosas. La prensa sigue acotada, las declaraciones siguen siendo las mismas, los procesos se van escandalizando, pero no se va haciendo nada. Y todo sucede, pero nada pasa. Un gatopardismo bastante difícil. Y creo que le surge, y a nosotros como ciudadanos nos surge también. Porque ya pasó un año, y un año es un mundo de tiempo en gobierno. Me decía un gobernador, dentro del gobierno pasa el tiempo rapidísimo, pero allá afuera pasa muy lento. Sí, es cierto. Aquí adentro es el problema, pasa rápido. Hugo. Bueno, el cambio, para que haya cambio, para que un gobierno pueda realmente ser representante del cambio, primero se tienen que creer que van a cambiar. Y yo creo que en este gobierno hay muchos que no se creyeron ni desde la campaña ni desde la propuesta del cambio, ¿no? Y también siento que la sociedad, porque también somos parte y somos responsables de eso como sociedad, en Quintana Roo no votó por el cambio. A veces se vota por resentimiento, se vota por agravios recibidos, no por un cambio. Mucha gente hizo movilizaciones porque sintió afectados sus intereses por el anterior gobierno, porque tampoco eran ellos proclives o fieles a buscar un cambio, buscar un buen gobierno, ¿no? Buscaban un buen empleo, buscaban un buen puesto que no se les dieron y se metieron a lo que vieron aprovechando la coyuntura que venía. Eso es lo que se tiene que limpiar, ¿no? Si alguien en este gobierno cree realmente en el cambio, tendrá que empezar a limpiar bien la casa. Licenciado. Pues agradecer la invitación, Lilia, sí, y seguir manifestando. La verdad es que tenemos que como ciudadanos, como quintanarroenses, ya aquí sentamos nuestras raíces, pues pedir más transparencia, más justicia, más rendición de cuentas, porque la verdad
este estado tan generoso lo requiere. Y no debe haber 2, 3 tipos de Cancún, de la zona hotelera y la de la ciudad, o después de la región, o de la Talleres, ¿no? Como se dice, sino que debe ser un Cancún que crezca homogéneamente. No se vale que cuando vienen los desastres naturales, ¿sí? Los hoteleros, un huracán por decir, dice, ¿saben qué? Que nos condonen los impuestos y socializan todos esas pérdidas. Pero cuando están en jauja, que tienen 90-95% de ocupación, de eso ya después no dicen nada. No socializan las deben ganancias. De apoyar a sus trabajadores para que tengan ese crecimiento, tengan viviendas dignas, tengan ocio, tengan recreación, ¿sí? Tengan tiempo para esparcimiento familiar y que nos desarrollemos en todos los ámbitos, social, económico. Pues yo creo que de alguna manera somos, me incluyo, ilusos. ¿Por qué? Porque esperamos cambios de quienes se formaron en la obediencia priista, en el inmovilismo priista. Esperamos democracia de quienes no se formaron en la antidemocracia. Esperamos honestidad de quienes se formaron en el antiguo régimen, casi todos ellos. Entonces, tiene que haber un cambio generacional que yo no lo veo a la vuelta de la esquina. Está feo lo que estás diciendo. No, pero sí está muy cierto. Pero es cierto. Claro, Totalmente cierto. Y bueno, yo creo que la reversa también es cambio. Y hay algunos cambios que sí hay que hacer notar. Por ejemplo, cambiaron las camionetas. Ya tienen doble y triple blindaje, ¿no? Hay un cambio, o sea, se están asegurando. Se retiraron las hipocresías del matrimonio perfecto en el gobierno. O sea, ya se muestran con naturalidad, con la separación que los acompaña, sin ningún problema, ¿no? Ha habido un cambio, ya se es más reservado en las relaciones personales con terceras personas. Sí ha habido cambios que, bueno, que se han empezado con la actitud personal, esperamos que se sigan con el gobierno. Entre ellos, pues dedicarle un poco de tiempo a buscar en el currículum de cada quien si reúne o no el perfil para el lugar que está ocupando y cuáles son sus antecedentes, y todavía hay tiempo para hacer los cambios suficientes y hacerlos bajo el propio criterio del que tiene en estos momentos el poder y que lo utiliza de manera autoritaria, aunque eso no lo ha ocultado, antes de que por la presión lo siga sosteniendo por un principio de autoridad estúpido. Si sabe que no sirve, pero pues que no voy a hacer caso a estos criticones, ahora no se va. Yo creo que esa reversa es la que pues mejor ni le metan velocidad. Total, es una caja que tiene cambio de velocidades. Gracias, hasta la próxima. You are the sunshine of my life.